con otro excelente ponente que es el doctor Luis Alberto Burgos Briceño. El doctor es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes en Venezuela. Tiene su posgrado de ginecología y obstetricia de la Universidad Autónoma de Nuevo León y además su especialidad en biología de la reproducción por la Universidad de Texas y es miembro certificado del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. El doctor Luis Alberto nos va a hablar esta mañana. El tema es andrógenos en el climaterio, detección y corrección. ¿Es necesario? Doctor, bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Buenos días para todos. Es para mí un inmenso placer estar compartiendo con ustedes esta hermosa mañana, dándole gracias al doctor Eduardo por su invitación y sobre todo colocar este tema en este importante simposio. A la doctora Claudia Valderas del Comité Científico y también al doctor Alejandro Chapa-Kruger, que es profesor titular de este curso. Como ya lo mencionó la doctora Claudia, pues me toca en el día de hoy sustituir a mi gran amigo, colega y socio, al doctor Roberto Santos, en esta plática, y por lo cual, pues, parte de la casuística que vamos a presentar, pues, le pertenece a él. Y bueno, andrógenos en el climaterio, detección y corrección. ¿Es necesario? Bueno, revisaremos la bibliografía existente y también, pues, nuestra práctica diaria con nuestros casos y al final contestaremos entonces esa pregunta. No me avanza acá. Ya. Ok, todos sabemos que a partir del colesterol, pues vamos a encontrar la pregnenolona, la 17-hidroxipregnenolona y me está... Okay. Ya. Ok. Y a través de la pregnenolona, pues vamos a obtener la 17-hidroxipregnenolona por un lado y por otro lado progesterona. Y de allí, pues la dihidroepiandrosterona y la 17-hidroxiprogesterona. Al final, pues vamos a tener que la dihidroepiandrostenediona, la androstenediona, la testosterona y la dihidrotestosterona. Recordando que los tres primeros pues son prohormona y las dos últimas, que es la testosterona y la dihidrotestosterona, pues son los que tienen efecto funcional. Muy bien, ¿dónde se producen los andrógenos en la mujer? Pues básicamente se van a producir a nivel ovárico, a nivel suprarrenal y a nivel también por conversión periférica. Vemos que la más importante, que es la DEA-sulfato, se va a producir básicamente a nivel suprarrenal. La DEA sola se produce básicamente en ambos sitios, con predominio en la glándula suprarrenal. Y ya la delta 4 androstenediona es muy importante porque se produce parte a nivel ovárico y parte a nivel suprarrenal, sobre todo que tiene este gran énfasis de su producción a nivel del ciclo menstrual, sobre todo aumentando sus niveles en la fase periovulatoria. Con respecto a la testosterona, pues vamos a observar que una cuarta parte se produce a nivel ovárico, otra parte a nivel suprarrenal, y la mitad se produce por conversión periférica. Está sensible esto. Muy bien. Recordando, y esto va a ser muy importante que lo tengamos en cuenta porque a través de toda la charla pues vamos a estar platicando de esto, que es importante que la testosterona
se va a transformar en estradiol a través de la aromatización y va a actuar directamente en receptores estrogénicos y tiene también acciones no genómicas. Por otro lado, la testosterona también va a actuar directamente en receptores androgénicos directos, también con acciones no genómicas, y a través de la dihidrotestosterona, a través de la alfa 5-alfa reductasa, que vamos a encontrarla en piel, glándula sudorípara y folículo piloso, pues vamos a tener entonces el efecto local de la dihidrotestosterona, que en este caso es el metabolito importante y potencial de la testosterona, o sea, el metabolito activo. Ya aquí podemos observar en este artículo de la doctora Davis, publicado en Lancet, donde vemos que los niveles de los andrógenos comienzan a disminuir durante la edad, ¿ok? Tanto la dihidrotestosterona sulfato como la androstenediona. Igualmente, la testosterona, y teniendo la testosterona también un ligero repunte a partir de los 65, 75 años de edad. Aquí podemos ver que la dihidroepiandrosterona, o sea, la DEA, es la hormona más importante, teniendo un pico alrededor de los 25 años, igualmente tanto en mujer como en hombre, y luego en forma paralela viene disminuyendo a través de la edad. Es importante señalar que la testosterona pues, es la hormona biológicamente más activa en la mujer. Ahí podemos, cuando la transformamos esta testosterona en picogramos por ml y la comparamos con estradiol, vemos entonces los niveles sumamente importantes. Y de ahí que la DEA se mide en microgramos y el estradiol se mide en picogramos, entonces de ahí podemos inferir la diferencia entre concentración de las mismas. ¿Cuáles son los niveles normales, entre comillas, de testosterona tanto en el hombre como en la mujer? Vamos a conseguir que en la mujer vamos a conseguir niveles que van entre los 15 y 70 nanogramos por decilitro y en el hombre entre los 300 y 1000 nanogramos por decilitro. Sin embargo, vamos a encontrar que en el hombre ya por debajo de 450 nanogramos por decilitro ya el hombre va a comenzar a tener sintomatología de déficit androgénico. Y en la mujer vamos a tener que utilizar concentraciones casi que pueden llegar hasta 300 nanogramos por decilitro para poder alcanzar los niveles deseables para disminuir la sintomatología típica ocasionada por déficit androgénico. Muy bien, ¿qué significa esto? Esto significa que existe una gran paradoja en relación a síntomas y niveles hormonales séricos. O sea, que los niveles séricos no son exactamente unos excelentes marcadores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que la sintomatología es totalmente diferente y que no guarda relación con los niveles séricos. En este trabajo de Malcolm Curtis en Inglaterra nos muestra, ¿verdad?, cómo se puede explicar esta paradoja. Y esta paradoja es a través por qué se puede presentar una deficiencia de andrógeno. Y aquí hay 5 mecanismos. El primer mecanismo viene siendo una afectación en la síntesis o regulación de los andrógenos, y está dado por la edad. Hay una disminución natural, por supuesto, ya a partir de la edad media y también en la edad avanzada. Igualmente, se puede acelerar por problemas de salud y efectos ambientales. Igualmente, a nivel ovárico, por disminución en su perfusión, debido a cirugías, oforectomía, radiación, y también debido al estrés. El estrés físico y mental pueden suprimir el eje hipotálamo, hipófisis y ovario, igualmente en alteraciones hormonales tales como la hiperprolactinemia y la insuficiencia suprarrenal. Otro mecanismo es el aumento en la unión a la globulina fijadora de hormonas sexuales. Igualmente está dada también por la edad, por los estrógenos y senoestrógenos, también por efectos por la tirosina, ácidos grasos libres, especialmente los saturados, y también por el uso de anticonvulsivantes. Igualmente en hepatopatía y en VIH. Otro mecanismo es la reducción en la respuesta tisular. Igualmente la bendita edad, la disminución en la perfusión en los tejidos, la diabetes o enfermedades crónicas
o también el uso de inhibidores de la alfa-reductasa, tales como la dutasterida y la finasterida. Igualmente la obesidad, que aumenta los niveles de aromatasa. El cuarto mecanismo viene siendo la disminución de la actividad del receptor del andrógeno, donde igualmente va a estar involucrada la edad, sobre todo en los tejidos genitales, el uso de agroquímicos, por ejemplo, los senoestrógenos y los antiandrógenos, la deficiencia de zinc, y por último, el último mecanismo, la deficiencia en la transcripción y traslación, por lo cual está en franca investigación en este momento. Ahora bien, ¿desde cuándo se viene utilizando la terapia androgénica en la mujer? Ya el profesor Greenblatt, en 1942, con esta publicación, ya se había comenzado antes, en los años 35, el uso de andrógenos en la mujer. Ahí presenta él, en este trabajo de 1942, los niveles hormonales que se presentan después de la colocación de un implante de 100 miligramos y que va a permanecer durante más allá de 180 días. Ya para 1949, el profesor Greenblatt ya comienza a establecer cuáles serían las posibles indicaciones del uso de terapia androgénica en mujer, sobre todo como terapia para algunos problemas endocrinos y también para desórdenes ginecológicos. Y allí también presenta también de que a medida que aumenta la concentración de la administración de la testosterona, pues se va a aumentar también la prolongación en el tiempo. Para ese momento utilizaban los trocars de Kerr, igualmente se vienen produciendo los mismos ahorita, pero con algunas modificaciones. Y esta viene siendo ya las indicaciones que el profesor Greenblatt estableció para esa época, que era en pacientes con síndrome menopáusico, en que el tratamiento con estrógenos ha sido insatisfactorio o está contraindicado, en combinación con pela de estradiol para pacientes con útero y que tengan síntomas severos de menopausia para la prevención del sangrado inducido por estrógeno, en pacientes con dismenorrea y con posible endometriosis o con fibromas, en los cuales la cirugía no es factible, en pacientes con nicturia de origen endocrino, en pacientes que no son psicológicamente frígidas y que se necesita un aumento de la libido, como una medida paliativa en pacientes con cáncer de mama avanzado y también en combinación con pele de desoxicorticosterona en pacientes con enfermedad de Addison. Ya para esa época, ya el doctor Greenblatt había señalado que debía tenerse cuidado en pacientes que tengan tendencia hacia el acné o el hirsutismo. Esto llama la atención y es importante señalar que en todas estas publicaciones del doctor Greenblatt utilizaba pellets fabricados por el laboratorio SIVA. Luego entonces nos conseguimos que gracias a este trabajo de la doctora Thor en Inglaterra utilizando pellets fabricados por el laboratorio Organon, encontramos de que ella utilizando pellets de 200 miligramos logra observar que existen pocas modificaciones en las gonadotropinas, la testosterona se mantiene igual y las gonadotropinas, tanto FSH como LH, se mantienen en igual, no cambian. Es importante señalar, y me paro en este momento, para señalar que se necesitan dosis de casi 400 miligramos por vía endovenosa de testosterona para lograr que exista un freno del eje hipotálamo hipófisis ovario que logre alcanzar estos niveles, y es solamente con estos niveles altos que se podía conseguir una virilización. Igualmente, en esta gráfica mostramos cómo los niveles de las gonadotropinas se mantienen iguales y si las gonadotropinas disminuyen cuando se utilizan estrógeno más testosterona o estrógenos solos. Ahora bien, quiero llamar a cotación el tema de la densidad mamaria, que lo vemos normalmente en las mamografías de las pacientes, y donde observamos que la mayor densidad de las mamas pues dificulta la interpretación mamográfica y que entonces vamos a encontrar de que la densidad mamaria disminuye con la edad. Ahora bien, conseguimos que las mamas poco densas pues tienen una sensibilidad de 87 o 96%, tanto en especificidad como en especificidad,
Igualmente que las mamas muy densas, ¿ok? Las mujeres jóvenes, tienen una sensibilidad que disminuye, ¿verdad? Estamos hablando de 62 de sensibilidad y especificidad de 89. Cuando observamos en pacientes que no usan terapia de reemplazo hormonal, podemos observar que la densidad mamaria comienza a disminuir a medida que aumenta la edad de la mujer, lo cual es totalmente diferente cuando la mujer utiliza terapia de reemplazo hormonal, sobre todo con el uso de estrógeno, manteniendo la misma densidad. La densidad no cambia. En este trabajo de la doctora Davis podemos encontrar ella utilizando parche de testosterona a una dosis entre 150 y 300 miligramos, observó en relación al placebo que no existe diferencia en la densidad mamaria. Ahora bien, ¿cómo podía impactar la terapia de testosterona en la mujer? Sobre todo en aquellas situaciones, ¿ok? Metabólicas, sobre todo, cuál sería su impacto en toda la economía metabólica. Para eso me quiero apoyar en este trabajo randomizado, controlado y doble ciego del doctor Ferdinando Ilellano, utilizando testosterona en mujeres con enfermedad cardíaca crónica. Estas mujeres ancianas, ¿verdad? Que fueron 75 mujeres, podemos observar cómo el impacto que tuvo antes y después del uso de la testosterona en pacientes antes, después y comparándolo con grupo placebo. Por ejemplo, este test de caminar 6 minutos, veo cómo mejoró después de la colocación de la testosterona. Otro marcador fue el consumo de oxígeno, el cual también mejoró en relación al grupo control. Igualmente, la expresión, la condición del CO2 también fue mejorando. Igualmente, en la contracción isométrica también mejoró. Y por último, en la fuerza cardíaca también mejoró. Viendo otros parámetros metabólicos, podemos observar sobre todo lo relacionado con la insulina y el índice OMA, que también fue favorable, mejoró en estas pacientes donde se utilizó testosterona. Igualmente, los niveles de colesterol y HDL de colesterol no cambiaron. Sí es cierto que la hemoglobina y el hematocrito aumentó y esto fue beneficioso para estas pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahora bien, ¿cuál sería la incidencia de cáncer de mama en pacientes que utilizan testosterona y otras hormonas como estradiol? En esto nos vamos a apoyar en este estudio de la doctora Konstantin Dimitrakakis, hecho en Australia, donde ella pues hace una revisión a 5 años. Uy, esto no avanza aquí. Ok. Muy bien. Donde originalmente fueron 508 pacientes y al final, no me avanza esto. Al final termina ella con 347 pacientes y donde entonces los compara con el caso de 100,000 mujeres año y vemos entonces que no hay diferencia en relación a los estudios donde pacientes utilizaron, donde no utilizaron terapia de reemplazo hormonal. Voy a adelantar un poquito. Ok, ¿cómo evaluamos los síntomas de la mujer? Para eso utilizamos la escala de MRS ideada por Hauser en Alemania, donde y nosotros le hicimos algunas modificaciones, donde podemos ver los 11 síntomas, donde están los bochornos, donde están pues alteraciones en el humor,
en la parte psicológica, la parte del sueño y también la parte urogenital. Y lo hemos agrupado en síntomas somáticos, psicológicos y urogenitales. Ok, para eso hemos encontrado, por ejemplo, en este estudio de la doctora Gleixer, que utilizando esta escala y administrando implantes de testosterona, comienza a ver, presenta un efecto bastante beneficioso, viendo que los niveles hormonales de testosterona pues son variables. Estos son 12 pacientes. Y en una misma paciente, utilizando mediciones cada 2 horas, igualmente los niveles de testosterona 4 semanas después también siguen siendo variables. Y aquí lo más importante, cómo es la mejoría evidente de estos síntomas, tomándose en cuenta de que 0 viene siendo sin síntomas, ya 1 con síntomas leves, 2 con moderados y 3 con severos. Y evidentemente ven cómo hay una mejoría, pues evidentemente, valga la redundancia, de todos los síntomas. Aquí el doctor Santos presenta su casuística de 50 casos, donde presenta una similitud en los hallazgos de disminución también de los síntomas, en relación a los 11 síntomas, ya agrupados los síntomas ensomáticos, psicológicos y urogenitales, pues también vemos que hay disminución de los mismos. Ahora, ¿cuáles vienen siendo las indicaciones para el uso de inhibidores de la aromatasa? En cáncer de mama, en riesgo incrementado de cáncer de mama, en endometriosis, sangrado uterino disfuncional, obesidad abdominal, cefalea menstruales, retención. O sea, ¿en quiénes deberíamos utilizar, verdad, el uso de aromatasa para eliminar, disminuir ese 20% de testosterona que se transforma en estradiol, como lo coloqué en la primera lámina? ¿Ok? Entonces, aquí vemos estos trabajos hechos también por la doctora Gleixer del uso de esto casualmente. ¿Para qué? Lo que queremos con esto es utilizar testosterona, pero de una manera que pueda prevenir el cáncer de mama. Y para esto se le añade entonces el anastrozol, para yugular, disminuir esa producción de estrógeno derivado del uso de la testosterona. Para eso entonces ella ha hecho un estudio prospectivo a 10 años, presentando en este momento, aquí se presenta el estudio cuando tenía 5 años, ya el estudio está terminando este año, donde no existe variación en los casos de la producción de cáncer de mama en relación a las pacientes que nunca han utilizado terapia. Aquí se ve que solamente solo caso de cáncer de mama progresó, los otros no. ¿Y cómo se ha medido la eficacia de este uso? Bueno, se ha utilizado en diferentes estadios de cáncer de mama, utilizando dosis de 160 miligramos de testosterona y un promedio de 8 miligramos de anastrozol. Y aquí podemos observar en la gráfica, en la línea de la izquierda, todos los síntomas que tenían estos pacientes, y luego entonces post tratamiento cómo los síntomas disminuyen, inclusive ya casi hay algunos que ni siquiera ya tienen síntomas. Aquí, bueno, esta foto es porque originalmente esta charla era al revés. Ahora yo tengo que presentar los datos del doctor. Aquí yo presento mis propios datos. Esto es una revisión de 30 casos de pacientes donde utilizamos testosterona más anastrozol. Y aquí vemos, ¿verdad?, cuáles eran los niveles pretratamiento de la testosterona en 24 nanogramos por decilitro y posterior al tratamiento 288 nanogramos por decilitro en promedio. Aquí vemos, perdón, los niveles de la gonadotropina que no variaron, tanto FSH como LH. Aquí podemos ver igualmente el efecto beneficioso del uso de los síntomas. Los 11 síntomas disminuyeron drásticamente, siendo estadísticamente significativo. Aquí comparamos ambas la data del doctor Santos contra mi data. La data del doctor Santos exclusivamente el uso de testosterona. Mi data es uso de testosterona más anastrozol, porque yo lo utilicé en pacientes con familiares de tanto mamá o hermana de cáncer de mama. Y así vemos entonces pues esos efectos beneficiosos. El doctor Santos quiso presentar una foto donde aparece, ¿verdad? Una foto
donde memorable de un simposio como este en 1899, donde se invitó al doctor Greenblatt y donde aparece allí con el doctor Hernández Ayú, el doctor Zárate y el papá del doctor Santos, el doctor Argelio Santos Martínez, donde se presentaba ya para esa época, ¿verdad?, el uso de la testosterona en la sintomatología de la mujer. Muy bien. Para terminar, quisiera pues informarle de que actualmente pues la testosterona tiene muchos años de uso, tiene más de 70 años, ¿ok? Cada día se está investigando más en su uso, sus contraindicaciones, el impacto en la parte metabólica, el impacto en los huesos, el impacto en la salud cardíaca, el impacto en la parte cognitiva, en muchos impactos, y para eso nosotros somos muy, en los pacientes que vamos a utilizar este tipo de terapia, le hacemos una investigación exhaustiva, sobre todo en la parte metabólica. Todas tienen mamografías, todas tienen densitometría ósea, todas tienen un estudio metabólico donde evaluamos toda la bioquímica, todo el colesterol, los niveles de vitamina D, tiroides, etcétera. Y aquí solamente presentamos pues una pequeña data de 30 pacientes y 50 datas del doctor Roberto Santos. De forma tal que lo que nosotros queremos transmitir es que la testosterona, el uso de testosterona, ya sea sola o acompañada de estrógenos, o en aquellas pacientes que tengan contraindicación del uso de estrógenos, acompañada de anastrozole, presenta un gran beneficio disminuyendo síntomas de la menopausia. Es otra alternativa, es una terapia que tenemos que tenerla a la mano en aquellas pacientes que tengan disminución que tengan síntomas menopáusicos y que en muchas oportunidades pues no puedan utilizar estrógeno. De esta manera pues quisimos contribuir con nuestra propia data y comparándolo con las datas internacionales. Ya posteriormente presentaremos una data un poco más completa acompañada de todos los estudios metabólicos y midiendo todos los niveles antes y después, sobre todo el efecto en los lípidos, en hipertensión arterial, en los huesos. Todas las pacientes llevan densitometría y vamos comparando la evolución en el tiempo. Para mí es una gran satisfacción que en el día de ayer le coloqué a una paciente su séptimo terapia. O sea, tengo 3 años aquí, 3 años y medio, y estoy colocando su séptima terapia con una evolución satisfactoria. Muchas gracias por la atención y muchas gracias por el tiempo. Muy bien, doctor Burgos. Se pegó mucho al tiempo y eso nos da pie a que tengamos 2 minutos para una pregunta, doctora Claudia. Mire, tenemos de parte del doctor Jorge Huerta. Le voy a leer textualmente la pregunta. ¿Hay algún estudio sobre factores procoagulantes? Sí hay. Sí hay estudios. Casualmente, primero ya per se, ya el uso de la terapia de reemplazo hormonal a través de testosterona por vía subcutánea, ya nada más la vía ya preserva de que tenga ya un poco efecto acerca de los niveles, porque no entrar por el circuito hepático. Y sí, todos los estudios hasta ahora se han encontrado que tiene muy poco efecto sobre la parte tromboembólica. Es segura. Sin embargo, siempre tenemos que vigilar todos los antecedentes de la paciente. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Burgos, nuevamente por su brillante ponencia. Agradecemos también.